Comenzamos con todo respeto, estamos listos para entrarle a los principales temas de discusión, tanto en Jalisco como a nivel nacional. David Gómez Álvarez, ¿cómo estás? Bien, Enrique, muy contento de estar aquí de regreso en Con Todo Respeto. Jaime, ¿tú cómo estás? Bien, David, con el gusto de saludar a quienes nos acompañan. Hay mucho de qué hablar, con todo respeto. Quédese con nosotros. Bueno, la novela del fin de semana es sin duda la boda de Carla Humphrey y de Santiago Nieto en Guatemala, que generó toda clase de reacciones. Y la boda concluyó en la renuncia del poderosísimo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. El relevo, llega Pablo Gómez al cargo. Y también con una serie de tweets que se compartieron los hoy esposos en redes sociales, como este, por ejemplo, el que puso Santiago Nieto, pues para anunciarnos cuáles eran sus prioridades y pues en realidad en qué contexto estamos parados. Así lo dijo Santiago Nieto: antes de que pudiera afectar el proyecto por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta es la parte polémica. Mi lealtad es con el presidente López Obrador, mi amor para Carla Humphrey. No, y la respuesta, Enrique... Sigue felizmente casado, ¿eh? Sí. Ya lleva 3 días también. Oye, y hay un tuit que Sí, le responde ahorita lo Carla Humphrey, no sé si lo tengas por ahí, pero que es, creo que una respuesta consecuente a este tuit. Pero sí, él básicamente se cura en salud diciendo que prefirió presentar una renuncia cuando la mayoría de los trascendidos por distintas fuentes dicen que en realidad le pidieron la renuncia. Pero ciertamente dice que para no afectar a la Cuarta Transformación, por la manera en que el propio presidente en la mañana le leyó la cartilla y lo destruyó básicamente, o sea, le pidió la renuncia en público. Que era un escándalo. Un escándalo. La respuesta, nada más para unirla, la respuesta de Carla es: mi amor absoluto e incondicional para ti, Santiago Nieto. Eres sin ninguna duda lo mejor que me ha pasado en la vida. Un hombre leal, admirable, íntegro y un ser humano excepcional que siempre busca ayudar y apoyar a los que necesitan. Así Pues, terminamos. a ver, se apoyaron en esta crisis que, a ver, algo le pasa a la 4T, que tiene un problema ahí con las bodas, ¿no? Por la de César Yáñez. La de César Yáñez, acuérdense cómo se borró del mapa César Yáñez, sí. Porque hizo una boda opulenta, ¿no? Una boda muy elegante. Al parecer la de Santiago Nieto también fue muy elegante, pero ahí la bronca que truena es por este avión en el que va el dueño del Universal, Ili Ortiz, la secretaria de Turismo en plena Fórmula 1 después del Día de Muertos, que pues sí, creo que sí tenía que estar chambeando. Ahora, pero que se vaya la secretaria de Turismo, lo entiendo. Mintió, no sabemos si por proteger al director del Universal o no. No sabemos por qué mintió, pero mintió. Exacto. Yo lo que no entiendo es por qué Santiago Nieto se tiene que ir por pagar una boda cara. Pues si es su lana y no se la robó, pero allá además, él, ¿no? Ojo, yo estoy absolutamente de acuerdo. Esa es la vida privada de Santiago Nieto y Humphrey. Totalmente. Pero la boda tampoco, muchos dicen que no fue ni tan lujosa, pero aunque eso haya sido lujosa, no Ese importa. Yo lo que creo es que el purismo del presidente de condenar cualquier por cosa... Ahí va la cosa. Problema. Entonces, yo creo que también ya le traía ganas. Algunos le calentaron. ¿No le pusieron un 4? Porque, a ver, se filtra muy rápido todo el asunto que tiene que ver con la declaración, con esta lana que llevaban, que no sabes si era... Pero eso no lo controlas, eso fue una... Pero me refiero a que de forma muy extraña, porque el director del Universal salió a decir, bueno, a través de Ciro Gómez Leiva, que sí declaró el dinero, pero aún así no los dejaban pasar. Le pasan la información a un periodista, en este caso a Darío Celis del Financiero, mete ese tema como si fuera de la Secretaría de Turismo, cuando en realidad no era. Es decir, como que hay muchos temas en donde parece que a alguien le convenía, no sé si al fiscal Hertz o no sé a quién, le convenía que este tema se volviera un escándalo. Se habla de un debilitamiento al interior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de Santiago Nieto, con la salida de la Secretaria de Gobernación, con unos relevos que hubo también que era su aliada, ¿no? Olga Sánchez. Exacto. Entonces yo creo que sí es un momento de debilidad y había un tema ahí de ya querer sacudir a Santiago Nieto. A ver, creo que ya había esa serie cumplido. de tweets de Santiago Nieto en donde él decía que era institucional, que las cosas se tenían que hacer bien, que él actuaba conforme a derecho, que incluso increpó en algún par de ocasiones al fiscal Gertz. Bueno, abiertamente. Varias ocasiones. En ese sentido, esa parece que la gana Alejandro Gertz Manero. Total, y yo estoy de acuerdo con no esa la gana, interpretación. pero Santiago ya era un incómodo al interior del gabinete para muchos, aunque le era muy útil al presidente, yo creo que... Pero el presidente tampoco puso mucha objeción, ¿eh?
No, Porque a ver, ciertamente si fuera lo sacó- Bartlett o si fueran otros, tal vez no hubiera tomado la misma decisión. No, la Está manera en clarísimo que que lo lo empujaron. lo crucifica en la mañanera. En la mañanera dice, Brutal. esto es un escándalo. Imagínate un escándalo pagar una boda. Es un escándalo Bartlett. Creo ¿No? que es muy rigorista la decisión del Es una presidente. pena, perdimos a un buen funcionario público. El tema, desde el viernes de la semana pasada, bueno, un poquito desde antes de la semana pasada, empezamos a discutir en Jalisco sobre los portaplacas, que si usted va en su coche manejando, se va a dar cuenta que la mayoría de los autos que circulan pues tienen portaplacas, la mayoría de las agencias o de las automotrices donde se compra el auto. La Secretaría de Seguridad Pública anunció que iba a multar a todas las personas que tuvieran portaplacas y bueno, generó toda clase de discusiones. Vemos el tuit local. Así que los portaplacas ocultan las placas, ¿no? Dime entonces cómo llevas años cobrando fotoinfracciones. Pues sí, la verdad es que fue una polémica un poco innecesaria, un poco rara, muy tonta, me parece. Pero ciertamente los portaplacas impiden la visibilidad de las placas. No, O sea, por sí. supuesto que el portaplacas es lo que nada más encuadra En la muchos placa. casos. Sí, Sí, estoy de acuerdo. sí. Si alguno lo tapa, sí. Pero en realidad el problema es cuando se invisibilizan las placas o cuando... Por eso, es que cuando le muchos pones un portaplacas que tienen publicidad. Cuando le pones de- un portaplacas así todo. si tapa algún número, ojo, sí. muchos portaplacas que De los de agencia original no tapan. No te tapan ni un número. Un poquito porque hay publicidad de Pero la dice marca alguien que del trae coche y portaplacas demás. y se ven todos los números. Pero Todos los ciertamente creo que fue un desliz de la Secretaría de Seguridad con la Secretaría de Transporte diciendo, aquí hay una posibilidad de multar. Y Pero ahí transporte no entra, ¿eh? Entra nomás seguridad. Solamente seguridad pública, que es el que se encarga de la policía vial y de multar. Sí, claro, Que es claro. un cambio que se hizo en este sexenio. Yo Claro, creo que un error. que grave. pasó A de ver, anda transporte. mal, andan en una muy mala racha en la comisaría vial. Primero es esta desorganización, la falta de presencia de agentes que ya hemos platicado aquí. No llegan a los choques, no llegan a resolver los congestionamientos viales. Hay muy pocos. Hay una ausencia que Han se desaparecido. nota y los pocos que hay están más bien nada más cazando a ver a quién infraccionan. Para morder. Entonces, en ese ánimo viene este tema que se lo sacan de la manga de empezar a multar a coches que traían portaplacas. Unos que llegaban a 14,000 pesos, decías, ¿qué pasó aquí? La verdad es que hubo una reacción rápida, creo, del gobierno del Estado, del propio gobernador, en decir, saben que no, esto lo paran e incluso se va a regresar el dinero. Creo que fue la mejor decisión. Ahora, esto te habla de la descomposición de la policía vial. La claro. policía vial ya, aparte de que no existe, pues tiene este tipo de errores de comunicación que son tremendos. Una cosa es que diga la policía vial, vamos a multar a todas las placas que Falsas. obstruyan algún número o que no se alcance a ver para la fotoinfracción. Pero a todas parejo. a todas las que tienen portaplacas. Y verdaderamente, ¿cuándo fue la última vez que el secretario de Seguridad Pública dio una rueda de prensa para hablar sobre el tema de la movilidad de la ciudad? Es un desastre. La gente se pasa los semáforos, sentidos contrarios. O sea, yo verdad, desde el sexenio pasado ya empezaba a saber un poco No, esto. y Toda la lo política vial es mencionaban la fotoinfracción. ahorita hombre. de los choques, cuando hay estos alcances, estos famosos Se percances lamineros que no son graves, que no son de mayor Pero no impacto, llega la patrulla. No llega Nunca. la patrulla, se quedan estorbando, se generan unos colapsos viales, eso le genera un costo económico y ambiental a la ciudad Y de enorme. tiempo. Y hay, digamos, evidencia, hay testimonios de que pasa un tránsito, policía vial, y le dicen, y se pasa de largo porque ya están los ajustadores, ya no hay lana, no le interesa, se va a dar la vuelta y ya no regresa. Es verdad un problema la falta de una buena policía vial Hay- en una ciudad colapsada con tráfico. Hay un colapso vial terrible en los ingresos a la ciudad. Es increíble, yo hablaba con un operador de esas unidades de transporte foráneo que a veces hacen aquí de la venta del astillero muy seguido para entrar a una hora. la llegada de Puerto Vallarta, 2 horas. 2 horas. Es que todo se dejó en manos de las fotoinfracciones. Entonces, La única- yo creo que ahí Que es una se le tiene que recaudación. meter lupa, se tiene, No, yo tiene estoy- que revisar qué está pasando ahí. Yo estoy con las fotoinfracciones. A mí me parece que están bien. Y van en contra de la corrupción, de la relación entre el policía vial y el automóvil. Pero no solamente puede haber fotoinfracciones, ¿no? No, bueno, por eso siguen apareciendo los agentes viales en esta encuesta que hace el INEGI,
donde aparecen Los peores, los los peor agentes evaluados. viales junto con los jueces como Pero ahora los ya más no hay corruptos. Ya no hay ni siquiera policías viales para sobornar, porque ya no hay. No, bueno. No hay ni siquiera policías La viales. gente dice que sí hay, que de todavía, por ahí de todavía los repente recuerda. aparece. Bueno, ¿qué dicen las redes? Preguntamos qué esperas, qué esperamos de la nueva legislatura que comenzó hace algunos días. Y por lo que vemos en los datos de la encuesta, pues sigue habiendo bastante escepticismo. Más del 70% de las personas que participaron pues dicen que básicamente continuará la misma manera de operar de la legislatura, al igual que las últimas 3, y que las negociaciones serán en lo oscurito, Jaime. A ver, es que la legislatura 62 les dejó una piedra, una losa tan pesada, porque fue una legislatura que repitió las peores prácticas de las peores legislaturas. De las 58 y las De- 59. de Porque las yo sí peores. creo que las 60 y las 61 fueron mejorcitas. Sí, yo creo Yo que sí creo la que sí. 61 sacó al Congreso medio de esta agenda del escándalo, pero los de la 62 la regresaron completita. Y el prestigio de los diputados, de las diputadas, pues quedó, la verdad, muy raspado, muy afectado. Y pues entran con esta inercia la nueva legislatura 63, que tienen que dar un golpe fuerte, una señal fuerte de que van por caminos distintos. Y las señales que han lanzado ahora en el reparto de comisiones, en los temas para opinar de las agendas del día, de las órdenes del día, pues da mala señal, ¿no? Rápido para... Sí, ir al me corte. parece que arrancó con el pie izquierdo. Justamente el hecho de que hayan intentado regular, amordazar las intervenciones en el Pleno, la presentación de iniciativas, mandó una pésima señal. Por fortuna rectificaron. Y el hecho de que hayan rectificado manda también una señal de decir, queríamos ir por ahí porque quizás se los pidieron, pero no vamos por ahí, y medio que se empezaron a organizar. Yo creo que fue una advertencia de muy principio, de inicio. Vamos a ver si realmente Veremos. rectifican. Pero vamos al corte, estamos en Con Todo Respeto. Cuando la reforma eléctrica llegaba al Senado con altos pronósticos para ser aprobada, un grupo de congresistas de Estados Unidos protestó por la contrarreforma eléctrica en México, al considerarla discriminatoria y proteccionista. Y además, el embajador Ken Salazar externó en Palacio Nacional serias preocupaciones de su país por la iniciativa. Dicen que en la política no hay casualidades. Sin embargo, mientras esto ocurría, tras una discusión de 4 horas, legisladores de Morena, el Partido del Trabajo y del Verde Ecologista de México, que representan la mayoría en San Lázaro, aplazaron para abril del 2022 la dictaminación de la reforma eléctrica. Luego apareció el canciller Marcelo Ebrard para negar lo que es evidente y dijo: "Ni siquiera se tocó eso en la reunión. Es falso eso". Aseguró, en cambio, que se han dado otras reuniones con otros actores y se han escuchado tanto planteamientos como preocupaciones que le han externado a él las empresas de origen norteamericano, y ya analizan cuáles planteamientos son atendibles, cuáles son razonables y los que carecen de fundamento. ¿La 4T ya también se doblegó ante Estados Unidos? Pues se ha dicho que a México lo va a salvar no la oposición, no las fuerzas internas, sino los Estados Unidos. Y ahí está el caso. De quien pudo frenar la contrarreforma eléctrica no fue el Senado. Ahí quizá no hubiera pasado, no lo sabemos. Pero el hecho es que se pospuso por la presión norteamericana, que evidentemente escuchó a muchos de sus inversionistas en suelo mexicano que se han quejado de que la propuesta presidencial pues no solo es regresiva, sino que atenta contra los intereses norteamericanos. Y se pospuso. ¿Ustedes cómo la ven? A ver, evidentemente hay una inconformidad, una preocupación de los inversionistas, no solamente de Estados Unidos, también los de Canadá principalmente, porque también la reforma viola acuerdos recién firmados, incluso por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el acuerdo comercial el TEMEC, ¿no? El Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Hay una violación de esos temas ahí. Entonces, creo que se manifestaron esas preocupaciones a los más altos niveles y se detuvo algo que yo sí creo que puede traerle muchísimas pérdidas al país por todos los litigios que se pueden abrir
por las industrias que ya invirtieron con unas reglas del juego y a las que se las estás cambiando de última hora, ¿no? Con una reforma. Sí, a ver, yo creo que fue para la reforma eléctrica en unos días la tormenta perfecta. Primero, la llegada de Ken Salazar y sin problemas ejerciendo un papel político, ¿no? Y diciendo, tengo que ir a reunirme con quien me tenga que reunir para parar esto. Y cuando el embajador toca la puerta, yo creo que hay que tener cuidado. Y el presidente ha demostrado que puede tener un discurso muy de autonomía frente a los Estados Unidos, pero que cuando Washington exige algo, sea parar migrantes o sea parar la reforma eléctrica, ahí estamos como soldaditos del imperio para hacerlo. Entonces, yo creo que por un lado Estados Unidos de alguna manera operó eso y el presidente lo entendió. Segunda, hay una clarísima posición del PRI de no negociar esto pronto. O sea, el PRI sabe que en la medida en que pueda extender este debate, gana. O sea, o pierde menos en términos del debate. Sí. Y el PRI primero dijo, no lo queremos discutir ni siquiera en abril. Claro. Y en abril hay que recordar que se van a estar eligiendo 7 gubernaturas y por lo tanto no va a haber contexto para discutir este tema. De hecho, dijo que hasta septiembre, ¿no? Bueno, yo creo que se está yendo en la práctica, se está yendo hasta septiembre. Sí. Y una tercera, David Jaime, que es hasta cierto punto el ruido que le está metiendo esta reforma en la inversión, pues está generando que la recuperación económica de México sea muy débil. O sea, yo no entiendo cómo un presidente de la República se atreve a cambiar las reglas del juego, más allá estás a favor o en contra de la reforma. A media recuperación. Cuando a media recuperación el mensaje que tienes que dar a los inversionistas es estabilidad, las reglas son las mismas, claro. Certidumbre. Y cuando vemos la entrega de los indicadores mensuales, bimensuales de la economía, nos damos cuenta que no estamos recuperándonos como pensamos en términos económicos. Claro, se ha dicho mucho que la propuesta del presidente es en realidad muy radical para buscar un justo medio, que en la negociación podrían llegar a algo intermedio. Pero no hay señales claras de querer realmente negociar eso y efectivamente a una buena parte de la oposición al PRI no le conviene y quizá tampoco le convenga para abril a las demás oposiciones porque vamos a estar pues en proceso electoral. Es decir, para renovar esas 3 gubernaturas siete gubernaturas que son importantes y por tanto para efectos prácticos ya se fue hasta casi dentro de un año. Y eso si lo ves en lectura, perdón David, del sexenio, ya se empieza a discutir en septiembre de 2022. Sí. Se empalma con el presupuesto. Ponle que se apruebe a finales de 2022. En lo que se va implementando, estamos negociando la cancelación de contratos. Se acabó el sexenio. O sea, López Obrador se dio cuenta que por la petición de Washington casi sepultó la operación de su reforma eléctrica. Y además hay que ver si realmente, y con ese punto concluyo, si realmente podrían reunir el número de senadores necesarios. Porque en los cálculos de los más conocedores de la Cámara Alta dicen no estaba claro que pudieran lograrlo. Tiene que meter al PRI. Por eso. Y el PRI en el Senado no está a favor. No los tenían ni siquiera garantizados en San Lázaro. Ni siquiera en la Cámara de Diputados tenían la parte de votos que necesitan para una reforma constitucional y que no repitió Morena y aliados el 6 de junio pasado. Exacto. O sea, hoy tenían que negociar más de 50 votos de la oposición. Sí, pero el mensaje y medio el PRI decía, pues a lo mejor sí, no. Ni en San Lázaro la tenían segura. Entonces yo creo que también... en la Cámara de Diputados, Jaime, o sea, si después de todo augura que va a haber una derrota electoral fuerte del PRI en las gubernaturas, y yo creo que los Moreira, los Alito, toda esta gente que tienen una cola, mira, así de grande, yo creo que van a terminar sentados a negociar. Pero ya para el siguiente año, ya compraron tiempo. Y a propósito del precio, para el presupuesto. Y a propósito del Congreso, ¿cómo vieron la comparecencia de Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, el viernes pasado? Bueno, pues ahí tenía Lorenzo Córdoba, sin duda, es el funcionario al que más ha atacado la 4T desde que empezó este gobierno. Eso habla mucho de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, pues ya le traen unas ganas ahí tremendas. Le dijeron de todo, pero yo creo que Lorenzo la resolvió bien, con categoría, ¿no? A ver, yo soy un creyente del parlamentarismo incluso violento, rancio, ¿no? No rancio, ¿no? Violento, radical, duro. Por ejemplo, como el británico, ¿no? Que levantan la voz. Pero, sobre todo cuando hablamos de debate de ideas, lo que pasó en San Lázaro, no hubo una sola idea. Era adjetivo, adjetivo tras adjetivo. Y después, adjetivo tras adjetivo. Jaime, ¿por qué se permite que los diputados estén con cartulinas como si no pudieran hablar?
O sea, tienen la voz, son parlamentarios con cartulinas atrás diciendo. Claro, pues para eso están ahí, para poner. Y después algunas frases que fueron desagradables, como cuando Lorenzo Córdoba intenta con un diputado de Morena chocar el puño, ¿no? Y le dice, no me toques, igualado. O sea, hay un odio a Lorenzo Córdoba que le levantó al presidente de la República su victoria. O sea, es que demencial. Es una locura. Ese es el punto que me gustaría subrayar. Porque esta animadversión, este odio, esta falta de respeto de muchos diputados hacia Lorenzo tiene que ver justamente con las críticas, las embestidas del presidente de la República. Y en ninguna democracia del mundo se ha visto, ¿no? Con las opiniones se había visto que el ganador desacreditara al árbitro. Es decir, siempre dicen los árbitros, mi mejor escenario es que haya alternancia porque salgo bien, porque quedo bien. Ese es el escenario típicamente ideal de un árbitro electoral. Ah, no, pues aquí hubo alternancia, ganó el opositor eterno y por una mayoría y con claridad. Y sin embargo, el ganador descalifica al árbitro y no solo eso, sino que ataca al árbitro. Y la secuela de lo que vimos el viernes se anunció hoy en Cámara de Diputados, donde le pretenden recortar 3.500, 5.000 millones de pesos. 5.000 millones. Que eso lo puede meter en un problema de operación al INE gravísimo. De la revocación. Claro. Que, por cierto, anunció Lorenzo Córdoba que lo van a pelear en la Corte. Sí. O sea, que van a pelear a ver si la Corte... Bueno, se le viene otro reto muy importante a la Corte. Y bueno, también preocupante que el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda sea Pablo Gómez, que también tuiteó ahí que era el más cretino de todos, Lorenzo Córdoba, ¿no? Oye, y también una cosa que estuvo... que también pasa los límites de lo razonable, fue meter al papá de Lorenzo en el tema. Muy mal gusto, de muy mal gusto. A ver, la izquierda... Pero ¿viste cómo respondió? ¿Con qué elegancia respondió Lorenzo Córdoba? Al día siguiente pero el hecho va de que a la sea UNAM... elegante no significa que esté bien que se haga eso. No. O sea, porque la crítica que quieran hacerle al trabajo de Lorenzo, ahí está, y para eso es el Parlamento. Ah, ¿pero te pareció mal que Lorenzo citara a su padre? No, me refiero a que Lorenzo actuó muy bien. Ah, sí. Pero que los diputados utilicen al papá. Ah, no, por eso. Sí, no, tu papá no le gusta lo que estás haciendo, tu papá. Eso es... terrible. A lo que iba es a que la respuesta de Lorenzo a los insultos a su padre fue al día siguiente cuando va a la UNAM y dice, aquí en donde ahora es la Facultad de Derecho, que antes era la Facultad de Ciencias Políticas, se graduó como el primer doctor en Ciencias Políticas de la UNAM, Arnaldo Córdoba. ¿Qué forma tan elegante de responder de Lorenzo diciendo, me duele, me insultaron a mi padre, pero lo reivindico de esa manera? Porque finalmente Arnaldo Córdoba fue uno de los líderes, sobre todo uno de los pensadores, de los ideólogos de la izquierda mexicana. Pero aparte, una persona muy independiente. Oye, y funcionario. Como Lorenzo. Aunque al final de su vida fue muy plegado a López Obrador. Sí, seguramente, pero sus textos, que es sobre todo lo que importa, el como académico, la fue formación muy del bueno. sistema político realmente es un muy buen académico. Bueno, pues ni esos años de que al final estaba ahí pegado con López Obrador le sirvió para ayudar un poco a su hijo. A su hijo, ¿no? Que lo odia. No, qué vergüenza. Aunque yo creo que parte de la animadversión de López Obrador hacia Lorenzo tiene que ver con que es hijo de Arnaldo. Tal cual. Porque aunque Arnaldo al final, cuando ya estaba muy viejo, se volvió muy leal, durante mucho tiempo fue crítico de López Obrador y en general de la izquierda. Sí. Por eso quería mucho a González Pedrera, pero odia a Merino Huerta y a Arnaldo Córdoba y a José Woldenberg, a los críticos a Roger Bartra, odia a los críticos de la izquierda. Tolera a los que son súbditos de su manera de pensar. Porque le parece que deberían estar con él. Claro. No que deberían ser pensar la izquierda, ¿no? Y fíjate, interesantemente, la mayoría de los intelectuales, pensadores, ideólogos de la izquierda mexicana no están con el presidente López Obrador, ¿eh? Y el resto están en la nómina, entonces. Los poquitos que puedes decir están en la nómina, sí, pero los ¿quién? Taibo, ¿no? Taibo, Ackerman, sí, Jorge son más bien militantes, ¿no? Sí. Más bien militantes. Pero pensadores como Woldenberg, Bartra, que han escrito teoría política de la izquierda, ya no están. Ya no están ahí. Pues vamos a ver un tuit también de esta semana a propósito de la boda que ya comentamos. Este tuit, vamos a verlo, es de nada menos que del gobernador de facto, el gobernador que sí gobierna Guerrero, Félix Salgado Macedonio. Ese es otro que también no olvida, ¿no? Y vean ustedes lo que dice el candidato fallido por misógeno y violento de género. Dice, la que me tumbó
de la candidatura a Guerrero, se lo llevó entre las patas, refiriéndose a Santiago Nieto. O sea, a Carla Humphrey, que se llevó entre las patas a Santiago Nieto. Feliz luna de miel y que viva el amor. Cayó un apóstol y entró otro. Dios es grande. Hijo. Eso ilustra mucho a la 4T. Defienden a este cuate y se van en contra de Santiago Nieto por una boda. Ese es el nivel moral. Claro. Esto es un mensaje gran contraste, que en un partido político que se dice defender las causas de no sé qué y no sé cuánto, deberían de expulsarlo. Porque es un mensaje misógino, de venganza. Totalmente intolerante. Se lo llevó entre las patas. O sea, decir ese tipo de cosas de una mujer tendría que suponer muerte política automática, pero este cuate ha violado, ha hecho lo que ha querido y ahí sigue, mandando por detrás, ¿no? Sí, terrible. Pinta de cuerpo completo a Félix Salgado Macedonio, ¿no? Así es, pues vamos a un corte. Regresamos, no le cambie, seguimos en Con Todo Respeto. Y cuando se pensaba que no podría haber una peor, la 63 legislatura del Congreso del Estado ya dio de qué hablar y en menos de 2 semanas ya realizó reuniones en lo oscurito de madrugada. Excluyó de sus decisiones a partidos políticos e impulsa ley mordaza para evitar la estridencia de los discursos de algunas diputadas y diputados. De manera sorpresiva, entre las primeras iniciativas presentadas destaca la mostrada por Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, quienes trataron de prohibir las participaciones del resto de sus compañeros diputados en tribuna, con iniciativas y asuntos varios. La justificación fue que la pandemia de COVID-19 sigue presente. También regresaron las viejas prácticas, y sin convocar medios de comunicación ni transmitirse por televisión, las diputadas y los diputados de la 63 legislatura, en sesión de la Junta de Coordinación Política, iniciaron sesión a las 11 de la noche y terminaron de madrugada para repartirse las comisiones y dejar fuera a la legisladora Susana de la Rosa del Partido Futuro. El argumento: no se acercó a negociar para que le dieran la presidencia de una comisión. No llevan una semana y ya pinta mal el escenario en el legislativo. Comienza nueva legislatura, ya lo platicamos anteriormente, que bueno, está complicado, que caben más hondo que la legislatura anterior, que terminó siendo un espectáculo y terminó siendo pues una legislatura en donde se cruzaron prácticamente todos los límites, tanto en la designación de cargos públicos, como en las cuotas, como en pasarse la ley por el arco del triunfo. Es decir, en términos reales, Jaime, la legislatura anterior le dejó la vara muy, muy, muy baja a la actual, ¿no? Ya lo decíamos, ¿no? Hace rato, creo que fue una pésima legislatura que les deja una inercia muy negativa a estos nuevos. Hay el hecho de que por lo menos 6 formaron parte de la legislatura 62, que repiten, que fueron reelectos, ¿no? Y ahí quienes la tienen difícil es quienes repiten, como Quirino, que es un personaje clave para que va a ser el coordinador de la fracción mayoritaria del Partido Movimiento Ciudadano. Claudia Murguía, que es del PAN, que repite y que también fue esta bancada que fue una extensión del Partido Movimiento Ciudadano, unos panistas que fueron incondicionales a lo que se le dictaba. Bueno, ahorita y con Aristóteles. A lo que se le dictaba al Poder Legislativo desde fuera, ¿no? Muchas veces del Ejecutivo. Entonces, me parece que en estos que llevan 9 días, no han dado una señal pero clara. No pueden crucificarlos en 9 días, ¿no? No han dado una señal clara de que vayan por otro lado. A mí siempre ya me ha tocado, digamos, seguir de cerca por lo menos unas, 5, 8 legislaturas, de más o menos seguir la pista, y cada vez que termina hay una suerte de borrón y cuenta nueva, donde, como dicen, no, fue pésima y robaron y no hicieron nada, pero no hay consecuencias. Es decir, yo sí creo que hay una ausencia de rendición de cuentas de los poderes legislativos, sobre todo locales, pero también el nacional, por supuesto, donde efectivamente hay una pésima, una muy, digamos, negativa inercia, que ya mencionabas, Jaime,
pero yo también creo que hay una cierta continuidad que la representan al menos esos 6 que repiten. Pero que ganaron sus distritos, David, ¿eh? Hay que decirlo. Claro, pero es que... O sea, pero a lo que me refiero es que no hay rendición de cuentas del Congreso, pero la ciudadanía también sigue votando por ellos. Por supuesto, es que no hay... Es que no hay una oferta política realmente distinta. Pero y hay puedes una votar por crisis 6 partidos más, hay ¿no? una crisis de representación política brutal. Yo estoy seguro que si le vas y levantas una encuesta en esos distritos donde ganaron y repitieron y se reeligieron esos diputados... votaron por otras cosas. A ver, pero yo sí creo que esto que menciona Enrique es muy importante. Hay una impunidad total que el elector despliega porque vota por otras por la consideraciones. poca memoria, por la poca revisión, por la poca atención que le tiene al legislativo. Le vale el Congreso. Por eso, no tiene si le cae bien su alcalde, vota MC. O si le cae bien el presidente, vota Morena. O sea, poco, y también no hay que exigirle demasiado al ciudadano, porque tiene que hacer su vida, trabajar. Sobrevivir, pero, a ver, ahora, yo sí creo que esta, a ver, la 58 fue una legislatura rata. La 59 con Jorge Salinas de líder de la mayoría, la 59 con Castro, ¿cuál es el caso? López Castro. Aquella 59, también 2 legisladores que robaron hasta el último clip, dejaron hay que recordar cuando llegó Aristóteles de gobernador, no podía pagar ni la nómina el Congreso en la legislatura. Sí, quebró, lo dejaron en quiebra. La 60 creo que administrativamente mejoró el Congreso, al menos lo hizo sustentable. Y la 61 pasó todos los nombramientos sistemáticos. Yo creo que ahí vamos, perdón, Jaime, y se perdió. Un poquito subiendo el nivel, más allá de si son, yo creo que siempre hay mejor. Pero esta sí marcó se acabó. O sea, se acabó la mejora dentro del poder legislativo. Se volvió la debacle. Tal cual. Yo le llamo, se volvieron a subir al tobogán del desprestigio, ¿no? Sin rubor alguno. Y más al final, tuvieron un cierre realmente de vergüenza. A mí me contaba un diputado, no puedo decir su nombre, pero me acuerdo el año pasado que en alguna ocasión platicamos varios con él y dijimos, oye, ¿sí te das cuenta de lo que estás votando? ¿Sí te das cuenta que eres parte de una complicidad? ¿Sí te das cuenta que tu líder parlamentario está haciendo actos ilegales, criminales, delictivos? Y él me decía, sí, David, lo que pasa es que a mí se me acaba en un año, no tengo margen, necesito chamba, a mí me piden que me alinee y me da mucha pena contigo y con ustedes, pero a mí me obligan a votar estas cosas con las que a veces ni estoy enterado. Pero ahí está el problema real. Ese es el problema real. El problema real Muchos de estos diputados que, aunque se reeligen y ganaron su distrito, nadie los conoce, no representan a nadie, no tienen ni idea del Parlamento. Pero a ver, eso es lo que siempre ha pasado. ¿Quién decide lo que se vota en el Congreso? Casa Jalisco. ¿O Raúl Padilla? O Raúl Padilla. Casa Jalisco, Raúl Padilla, el Comité Directivo Estatal del PAN, que sigue siendo poderoso y que tiene siempre su bancada como el brazo negociador. Ahorita el PRI creo que está más bien sin líder, ¿no? O sea, está más bien buscando eso porque Ramiro no ejerce ese papel. Pero siempre en los congresos, los que toman las decisiones no son los diputados. Sí, no. Realmente, ¿no? A menos de que haya diputados, Jaime, muy fuertes, de mucha presencia. Por eso es el gran reto que tienen los legisladores. Dignificar al Poder Legislativo, que pues ha tenido una muy mala etapa. Decíamos la 61 más o menos quiso ahí sacar la cabeza. Fue cuando se construye el sistema estatal anticorrupción. Y los nombramientos no fueron malos. En la 61. Perdón, sí. 61. A ver, con una verdadera convicción, ahí con jaloneos y todo, pero había una voluntad política que se veía de hacer un sistema estatal anticorrupción. ¿Quién lo desmantela todo? Los que se acaban de ir. Pero no lo dice muy claro, Enrique. No son los diputados, es más, cuando se cometen los peores atropellos, las peores barbaridades, que es en el último tramo de esta legislatura saliente, ya ni siquiera están los titulares, ya no están los que tenían un poco más de visibilidad, aunque eran unos atroces, ya eran puros suplentes. Empezó desde el primer año a revivir los bonos para el diputado. La 62. La 63 es la que empieza. La 62. La 62 pero es que termina... La 62 todo de acuerdo. Ahí sí no tuvo ni un periodo de... O sea, desde el primer año. Jaime, Enrique, ¿saben qué es lo más triste? Que aún en la 62 hubo buenos diputados. Sí. En la 61, también en la 60. Es decir, sí hay legisladores que habría que hacerles justicia, digamos, rescatándolos o diferenciándolos del resto. Pero hay cuates que ni siquiera hicieron daño, simplemente pasaron desapercibidos, que solo cobraron su nómina y no aportaron nada. A ver, creo que en el caso, por ejemplo, de la mayoría que decía Jaime, MC PAN, yo creo que hay un elemento que cambia. Quirino Velázquez busca futuro político. A diferencia de Caro. Salvador Caro ya
no buscaba ser presidente de Guadalajara o no buscaba seguir con algún puesto, pero no que le diera el partido, que le diera el gobernador, pero no buscaba una elección popular. No le importaba el prestigio. Creo que Quirino sí sabe que si la riega en el Congreso, puede se le va a caer. Pero el tema... Claudia Murguía creo que es de las panistas que se han salvado dentro de es de lo más presentable. Está Futuro, que creo que puede tener, si deja un poquito toda esta idea de identidad y empieza a proponer cosas que interesen mucho a la gente, me parece que puede ser. Pero me creo parece que la legislatura tiene algunos elementos que pudieran darnos me parece optimismo. que tenemos el riesgo de este mal incentivo del que hablas y que los diputados dicen... abuso, voto cosas que no convienen, voto por órdenes de mi partido, de mi grupo político, y no pasa nada. El votante no me la va a cobrar. Entonces, ahí yo sí creo que más es de convicción y de voluntad política de cada legislador y de cada legisladora de tratar de hacer un buen papel, romper con este cordón umbilical de sumisión que tienen con el Poder Ejecutivo y otros grupos fácticos y tratar de darle nivel al debate legislativo, al debate parlamentario y enseñar otra cara del legislativo. Ahorita volvemos al tema, pero antes tenemos que ponerle el nombre. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. A ver, Jaime, pon el nombre. ¿Qué? Yo le pondría... Te traje una sorpresita, pero todavía no la abras. Hasta después de la boda. Aquí tienes tu renuncia. Aquí tienes tu renuncia, yo pondría. Regalo envenenado. Regalo le pondría envenenado. Bueno, la quien estaba era Olga Sánchez y la secretaria de Turismo del Paola Félix. Paola Félix, Flores, que ¿no? fue secretaria, era la secretaria de Turismo de Sheinbaum y también Sin Piedad, ¿verdad? Oye, qué bien Sheinbaum ahí, ¿eh? No, bueno. La fulminó, pero en 15 segundos, ¿eh? Sí, sí. No, Y nada de que me renuncie. Y yo creo que eso también, porque siempre los gobernantes me pidió la renuncia. Por No. razones de salud. No. Aquí se va y no tiene cabida porque no debía haber estado. Tendría que estar chambeando. Era un fin de semana importante. No avisó. Le estaba con gente, digamos... Que puede constituir un conflicto de interés, ¿no? Vámonos. Bien, ahí Sheinbaum bien. Ahí está, la fulminó en un segundo. Vámonos al corte, seguimos en Con Todo Respeto. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, anticipó una estrepitosa derrota de su partido y de la alianza con PRI y PRD va por México hacia el 2024. El líder blanquiazul reconoció ante el actual gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, de su partido, que justo ese estado es el único que podrían rescatar. Por supuesto, el mismo gobernador cuestionó al panista por entregarse antes de tiempo y lo criticó porque aún así está buscando su reelección al frente de Acción Nacional. Otros panistas han cuestionado sus declaraciones y sostienen que ya no debe permanecer en la silla. Entre la pandemia por COVID-19, los fallecimientos que vuelven a aumentar y el pronóstico de los especialistas de una ola más del virus para invierno, además de una elección extraordinaria en Tlaquepaque, de pronto los agentes viales interpretaron y aplicaron con rigorismo la sanción para los vehículos que cubren sus placas con un portaplacas. La ley iba dirigida, en principio, a quienes cubrían o alteraban sus láminas para evadir las fotoinfracciones, pero la terminaron ejerciendo sobre los delgados plásticos que llevan normalmente publicidad de la agencia encargada de instalarlos. Cortina de humo o no, luego apareció el gobernador Enrique Alfaro para dar marcha atrás a la medida, ordenar que no haya más infracciones y comprometerse a tratar el asunto en la mesa de seguridad, aunque reconoció que en Jalisco hay muchas placas falsas. En política hay un dicho que dice que si tu enemigo está haciendo tonterías, no lo distraigas. Y eso creo que aplica para Marco Cortés,
que el presidente y el oficialismo no lo quiere increpar porque él solito se dedica a desgastar Acción Nacional. O sea, desde 2015. Desde 2015. ¿Tú cómo la ves, Enrique? A ver, yo creo que cometió sincericidio. Sincericidio. En grado de tentativa. Sincericidio. En grado de tentativa porque, a ver, claro que así están los números. El PAN solamente Pero puede eso no ganar. se dice, ¿no? A ver, por eso digo lo del Sí. sincericidio. Claro, como un líder político cuando faltan 8 meses para una elección, dice que nada más puede ganar una de 7 gubernaturas. Pero la realidad es esa. El resto las va a ganar Están Morena. perdidas, están perdidas. O Coahuila la puede pelear un poco el PRI. Pero el resto, Quintana Roo, Oaxaca, todas, Tamaulipas acaba de quitar el Congreso Morena a García Cabeza de Vaca. Ningún candidato en su sano juicio dice, voy a la elección, sé que no voy Ahora, a ganar, pero voy a la elección. ¿sabes qué me llamó más la- Hasta el más, Sí. con menos posibilidades, dice, yo voy a ganar Bueno, la hasta el elección. independiente que va al municipio más chiquito Algo dice. así, No, lo que me impresionó es el grado de oposición interna que ya tiene Marco Cortés. Porque salieron voces desde el mismo gobernador de Aguascalientes que dijo, a mí en corto me dijo que tampoco podemos ganar 2024. Gustavo Madero se le fue directamente a la yugular. Es decir, Bueno, Gustavo Marco Madero Cortés tiene muy ya no dividido al está PAN. en la bancada del PAN. No, pues ya se fue con Los plurales. sí, no, pues yo creo que ese es el punto. O sea, es un acto, es una expresión de sinceridad en una reunión privada que se filtra, que no es Bueno, correcta. y se filtra y se filtra porque- malamente. Pero lo que dice Enrique creo que es el fondo de la crisis que está padeciendo Marco Cortés, porque está ya muy desgastado, Ya. porque se ha dedicado a administrar la derrota, porque realmente no tiene aspiraciones de poder, porque realmente no está tratando de articular al partido en torno a una candidatura ganadora. Él solamente está protegiéndose en el partido para administrar con sus grupos y sus allegados las A ver, derrotas. pero el Y tema- eso es lo más peligroso para el país, porque de cara ¿Quién al es la 24, oposición? ¿Quién es? la A ver. oposición más clara, ideológica y programáticamente es el Pero PAN. Y no el están. tema es lo que representa Marco Cortés. Marco Cortés controla las burocracias de los Claro, partidos. el padrón, los A ver, padroneros que les las dices, ¿no? burocracias, los que mantienen el comité directivo estatal, que se dedican a administrar las derrotas, a hacer acuerdos, como en el Congreso, que le significan alguna posición en el Poder Judicial, Designaciones. otra designación de algún director, de un órgano de control interno, en fin. Pero fíjate, ese camino... Y eso tiene un PAN así de mediocre como ese está. es el camino de Cortés, es el que hemos visto en Jalisco. Es ese camino. Es exactamente. Los Cortés. Que ha tenido, ¿no? No, me refiero a. Pero los Cortés a con Marco C. Cortés. Ah, ya. También los Cortés, es su camino. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero a lo que me refiero es que eso tiene al PAN. Ya pasaron En 9 la años. mediocridad de absoluta. La mediocridad y convirtiéndose casi en un partido regional, Jaime. O sea, ahorita existe en el Congreso el PAN por los Altos de Jalisco. Se acabó. Se acabó. Ya no compite en la ciudad, ya no compite en Puerto Vallarta, ya no compite en ningún otro lado. Si Marco Cortés lleva para allá al Partido de Acción Nacional, el PAN no va a tocar poder en muchísimos años. Dice el expresidente de Acción Nacional local, Eduardo Rosales, que mientras siga habiendo viejitas conservadoras católicas, va a haber votos para el PAN y estos van a 5%. seguir administrando las derrotas y las migajas. Los votos de Fernando Guzmán. Los votos de Los Fernando votos de Guzmán, Fernando 14, Guzmán. 15%. Eso es lo que hay de gente ultraconservadora en Jalisco. Pero sí, a mí me parece una tragedia porque todos los partidos de oposición están en crisis brutales por distintas razones. Ya lo decías tú en el caso del PRI frente a la reforma eléctrica energética, El PRD, ¿qué por decir? el hecho de que tienen cola que les pisen, sobre todo gente como Morena, No, el PRD está el PAN a en punto una de la crisis inanición, profunda ¿no? de identidad con Marco, y el PRD, que hoy se convierte en un referente más interesante de izquierda, pues están también en un canibalismo brutal. El PRD va a tener su congreso el 4 y 5 de diciembre. A ver, donde y- a ver, supuestamente van a refundar el partido. Veremos qué sale de y ahí. estos conflictos internos, tanto en el PAN, en el PRI como en el PRD, debilitan una alianza que según eso iba a ser el dique contra la Quizá mayoría el partido, de Morena. quizá el y sus partido que aliados. mejor condiciones tiene es Movimiento Ciudadano. En este contexto sí. Localmente muy fuertes, pero nacionalmente hay tensión, pero están bien. Es decir, no hay una crisis como la que no, están viviendo los demás partidos. Internamente sí, pero tienen un grado de penetración bajísimo. Bueno, porque es un partido chico. Por eso, pero me refiero a que dependen demasiado de sus figuras. Samuel García en Nuevo León, porque Sí. si te fijas, gana Samuel García la gubernatura, pero no gana ni un distrito. Sí. O sea, el partido no tiene forma Estructura. de A estructurarse. en las MC no le ciudades. basta Jalisco y Nuevo León para... Claro, tiene razón. En ese sentido, el PRI tiene todavía corporaciones, tiene sectores, tiene esa inercia Al menos popular. hasta el 24. Y Al menos hasta el Acción 24. Nacional, el PAN, tiene estructuras de militantes con padrones, con cierta estructura que ha aceitado Yo creo muy que bien. la Por eso oposición- son partidos nacionales. A ver, el PRD tampoco ya es el nacional. PRI puede tocar fondo este año,
porque así como ha venido perdiendo las gubernaturas, muy poco retiene. Retuvo nada más el año pasado Coahuila y... No, Coahuila se juega en esta. No, en no esta. retuvo nada. No, perdió Retuvo todas. dos el PRI. No retuvo. Ganó- Bueno, en 2016, en 2019. Exacto. Retuvo Hidalgo, bueno, no, ganó las elecciones locales en Coahuila y Hidalgo, pero locales, ¿no? Coahuila y Hidalgo, gubernaturas. exacto. Entonces, yo creo que ya el PRI no va a tener ni eso en las de este año. Oigan, bueno, pues vamos a pasar a la siguiente sección de La Neta No. Vamos a ver los resultados de la semana pasada de los nominados. Sí, el debate de las portaplacas, ¿no? Porque, bueno, que es uno de los temas que vimos en la cápsula. Ya lo habíamos platicado hace algunos minutos, pues el tema de las portaplacas que se le hizo, se le dificultó al gobierno de Jalisco, ¿no? Exacto. La semana pasada se propuso a Alberto Maldonado, a Marcelo Ebrard y a los alcaldes de la zona metropolitana y al presidente, y gana el presidente el premio de La Neta No por todas estas declaraciones que hizo. Nomás para cerrar el punto del portaplacas, yo sí creo que ya lo dijimos aquí, fue un error, pero sí me parece que digamos, el aumento en otros servicios, en otros licencias, en otros derechos, ha sido, creo que, una de las decisiones más acertadas de esta administración. A mí me... Sí, a ver, sí, pero a mí la verdad es que se me hizo medio exagerada la reacción a los incrementos Sí, exagerada, o sea, totalmente. porque cuando ves los incrementos, por ejemplo... Son marginales, claro. te diría que ni siquiera es la inflación, porque hay unos por siempre, abajo. siempre Sí. seguimos pensando en la inflación a 3%, pero la inflación no está al 3%. Ese 4, 5, 5, 5, 5 y medio. Se me hace que esta idea como es que es una ley de ingresos totalmente recaudadora, pues los incrementos son mínimos, verdaderamente. No, digo, el caso de las portaplacas es una tontería. Ese fue un error Fue un que- error que gravísimo. de Pero hecho ese ni metió- siquiera forma parte de la ley de ingresos. No, esa fue una decisión que no sabemos si con la anuencia del gobernador o no, pero tomó la Secretaría de Claro, Seguridad Pública. pero aunque nosotros sabemos que efectivamente el tema de las portaplacas no tuvo que ver con la Secretaría de Hacienda, sino con la de Seguridad, pero como tenía que ver con multas y recaudación, se confundió. Pero volviendo al punto, yo también estoy de acuerdo. Los incrementos son marginales, muchos están por abajo de la inflación o muy ligeramente por arriba, pero creo que en materia de tenencia, de licencia, de derechos, de vía, de todo eso, vale mucho la pena el esfuerzo, reconocer el esfuerzo que está haciendo el gobierno actual, porque sí me parece que ahí la clase media alta que tiene vehículos sí tiene que pagar más por tener el derecho de vía, por poder estacionar, por poderse circular, por poder contaminar. Yo estoy muy a favor y me parece que esta decisión de incrementos, luego hablaremos en otro programa de la nómina, pero lo que tiene que ver con licencias y demás, me parece muy bien. Yo creo que era muy necesario y debería de ser mucho más arriba de la inflación el incremento. Lo que pasa es que aumentan todos los derechos que cobra el Estado. Pues sí. Todos suben. Cuando había un discurso de que no iban a subir. Ese es el tema. Que tal vez el error fue el discurso. El discurso. Sí. Qué Porque bueno que el hecho es el correcto y el error es el discurso, error, porque sí. si fuera al revés... Porque efectivamente la verdad es que, salvo algunos casos, son aumentos muy marginales. Marginales. Creo que ninguno Creo es que el que importante. más llama la atención es aumentar del 2 al 3% el impuesto sobre nómina. Pero es un impuesto que viene propuesto por los empresarios, según lo asegura el gobierno estatal, ¿no? De 2 a 2.5% y de 2.5 a 3% El hasta siguiente año. Sí, o sea, 2023. es progresivo al 2023, ¿no? En el Claro. 2023 ya están el 1% adicional. O sea, Veremos si el fideicomiso se va Si se va a hace ser o no. transparente, Esa es la bien, prueba. el dinero, Pero quién se va a hay otro involucrar, ¿no? impuesto que a mí me parece fundamental, porque yo estoy también muy de acuerdo con el incremento en el impuesto sobre nómina, pero creo que el impuesto más importante que estamos omitiendo como Estado sigue siendo la tenencia vehicular, que tiene que ver con licencias, con portaplacas, con derechos de vía, etcétera. Llamándole distinto. Llamándole distinto. Porque la tenencia ya está como muy quemada. el nombre, el hecho de que ¿Cómo un se podría político llamar? la diga, Ya en sé. ese momento casi su carrera política está hundida. Tendría que ser a la Contribución propiedad, ambiental, contribución un derecho, verde. un impuesto verde. Lo que tú digas, y sobre todo a los autos contaminantes, ¿no? Claro. Porque de lo demás creo que más o menos la ciudad, o sea, está la línea 3, viene la línea 4, que parece ser que puede ser este sexenio. Pero necesitamos, o sea, para no hay arrancar... lana, no hay lana. Pero parece que va Pero imagínate tripartito, un impuesto ¿no? verde Sí. etiquetado para A proyectos infraestructura totalmente. vial. Es decir, que lo etiquetaras tal cual como lo dijiste, para la línea 4. Y lo tiene que Yo hacer- sería el primero en pagar la tenencia diciendo, esa es mi contribución a la línea Y lo 4. tiene que hacer el gobierno en su primer año.
porque si no va pasando el sexenio y o sea, tiene que llegar y proponerlo. Sí. Tiene que llegar y proponerlo. Sí. Oigan, bueno, pues ahora sí, vamos a la neta no, que es esta sección muy gustada de las semanas. Adelante, por favor. El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público es para AMLO, por criticar el feminismo, ecologismo y derechos humanos como un asunto neoliberal. ¡Enhorabuena! Pues sí, la jugaste a la segura, Jaime. A la segura. Si algo sabe López Obrador es ganar elecciones. Exacto, hasta estas. Hasta estas. Lo estas. decíamos la semana pasada también. Hasta esas. Pues sí, ahí están los resultados de la neta no. Y bueno, vamos con los nominados esta semana. A ver, pues yo voy a poner al secretario de Seguridad, que fue el que deja pasar este cobro del portaplacas. Y de paso, algo mucho más grave, como... ¿Quién es el secretario de Seguridad? Recuérdale al público. Juan Bosco Pacheco, ¿no? Juan Bosco. Se siguen viendo superados por las mafias en los municipios. Desarmaron policías, los hicieron que grabaran un video. O sea, Tremendo. preocupante. De los que aparezca Enrique. ese cuate, ¿no? El secretario de Seguridad. Fíjate que yo voy a nominar a los hooligans, diputados de Morena y del PT y del Verde. No sé si los del Verde participaron en uno. este scratch. A Lorenzo. Pero la imagen que dieron el viernes pasado me parece de lo peor que hemos visto en la política mexicana. Sin duda, histórico. Yo nominaría a Pablo Gómez Álvarez, porque me parece Porque es que tu no pariente. tiene ningún... Por es ser mi tu tío, pariente. por ser mi tío. No tiene el Tenemos amigos en la UIF. No tiene el perfil para ocupar la unidad de inteligencia financiera. Pero, O sea, pero ahí, no lo debió haber aceptado. ahí Pues el sí. que no es el INSI, ¿no? ¿Cómo se dice? Sino el que lo... El que lo manda. El que ¿No? obedece no se equivoca. El que es pero mandado pero no se equivoca. acuérdense aquella frase que dice que corrupción también es aceptar puestos para los Claro. que no estás calificado. Eso es lo que se busca en designaciones correctas, es decir, perfiles idóneos, perfiles correctos. Pero en fin, pues esos son los nominados para la próxima semana. Y vamos a la apuesta de esta semana. La apuesta de esta semana, en Con Todo Respeto, fue: ¿cuántas fregaderas más hará esta legislatura antes de que termine su periodo? ¿Y ustedes qué dicen? Bueno, esta fue una apuesta que ya se había discutido aquí, y la siguiente apuesta fue la de si AMLO retomaría las críticas al feminismo y al ecologismo, que... No lo hizo, ¿no? No, de hecho en el debate de hoy de la ONU, ¿cómo lo vieron? No, A mí me gustó. Estuvo bien, ¿no? A mí me Estuvo gustó. A mí en general el discurso me gustó. ambientalista, a propósito de la apuesta. A ver, sobre todo a mí- yo creo que llegó con mucho autoestima hasta que la tiene de sobra. Y a mí me llamó mucho la atención que quiera hacer planetarias sus políticas sociales. Bueno, esa es una fregadera. ¿No? No, eso de Esa los es una abuelitos pretensión. No, Pero esta arbolitos idea- para todos y cheques directos para todos. Pero esta Pero- idea de formar fondos internacionales para combatir No es la mala, pobreza, no es a mí me mala. parece... A A ver. ver, después del debate, ¿de dónde sacas esa lana? No, O sea, ese es el- él ahí pone que los 1000 ricos del mundo, las 1000 Pero eso se empresas ha del planteado mundo. muchas veces y es un planteamiento correctísimo. A mí lo que me llamó la atención es cuando dice desaparezcanse, o se entiende como una propuesta de desaparecer organismos internacionales para subsidiar directamente a los ciudadanos. Digo, Sí, sí, es una tontería. O sea, eso es en contra A ver, del multilateralismo. nada más. Del Quiere un internacionalismo. padrón mundial cuando no tiene padrones aquí ni listado de beneficiados. Quiere... Oye, si empieza a cobrarles aquí Oye, a los multimillonarios... le pone unas cachetadas a la ONU por las vacunas y aquí le están manifestándose los niños con cáncer. O sea, Es que cosas... es un discurso muy bueno el de Naciones Unidas si no conocieras cómo gobierna México. Exacto. Sí, Pero o sea, cuando- si pero- conoces cómo gobierna México, dices, no fregues, ¿no? Pero a mí Sí, me parece cuando un ven discurso bueno. cuando en Nueva York ven los números de popularidad de AMLO y plantea eso, se le que cuadran, no conocen el día a día No de- conocen el día, no escuchan las mañaneras. Pero vamos a la apuesta de la próxima semana. Adelante, por favor. Ahí está. Se confirman los acuerdos de AMLO con Temaca, con los pobladores de la zona del Zapotillo. ¿Qué dirían? Mañana es la visita, viene AMLO con todo su gabinete, dijo a Del Temaca. tema, ¿no? Supongo. Yo creo que se confirma eso de que la presa quede a 60 metros y que no se suba más allá de 50, ¿no? 80 metros y que no supere el 42%, ¿no? Yo coincido, pero no les va a dar la garantía que pidieron de
perforar o ranurar. A ver, ¿sí o no? No, aquí no es de matices. no. ¿Lo cumple o no lo cumple? No, Yo sí creo que lo cumple el presidente. Yo creo que se confirma también. se confirma. Ahí Se está. cumple. Están hechas las apuestas. Vamos a ver Lo que yo quién no tiene sé la es razón si le para la cumpla, próxima semana. Porque hoy Alfaro anunció un acuerdo, como diciéndole al presidente, marcando la agenda al presidente, diciéndole, mira, mañana tiene que ser esto. Yo no sé si Claro, si pero- vaya pero- a ratificar eso que hoy el gobernador ¿Y qué señaló. planteó el gobernador ahí? Pues los metros cúbicos que le tienen que llegar a la ciudad, a través de qué, y que se necesitan 5,000 millones de pesos Para de la inversión en infraestructura agua. adicional. Bien, pues se nos ha acabado el tiempo. Nos tenemos que ir. Buenas noches a todos. Muchas gracias por su atención. Seguimos la próxima semana Con todo respeto. Hasta pronto. Bueno. ¡Hasta liberar!